Hay que convencer a los usuarios que este cambio está aquí, se lo tienen que creer de verdad, y para eso desde la administración pública tiene que fomentar esa continuidad de los proyectos. Es decir, no podemos hacer proyectos a 4 años, hay que hacer proyectos de continuidad de 15, 20 años. Yo soy muy positivo y sé seguro que lo vamos a lograr, pero para eso hace falta que se lo crea primero que toda la administración, con esa responsabilidad, y luego hacérselo creer al usuario. A partir de aquí yo creo que se puede lograr. Yo creo que un plan a corto plazo es importantísimo poner medios en la calle para cambiar esa movilidad, micromovilidad dentro de las ciudades. Es importante desplazar al coche y entrar a la bicicleta, patineta y otros medios paulatinamente y haciéndoselo creer al usuario, no por decreto ley. Es importante no marcar las leyes mediante multas, sino hacer ver que realmente tiene un beneficio el usuario por canviar esa mobilitat. El futur passa, una per la transformació ecològica respectuosa amb el medi ambient dels sistemes de transport empresarial, però també per un sistema d'ajudes i de col·laboració institucional com ha sigut ara, per exemple, en el Cico-Covid i en el Cico-Ucrània, on ha marcat la diferència davant de la crisi de 2008-2018 que va haver, on la postura, diguem-ne, dels governs, tant europeus com espanyols, han sigut d'ajuda a les empreses. Si aquesta postura o aquesta línia continua, l'electrificació, la hidrogenització dels sistemes de transport pot ser viable i les entitats financeres estarem al costat d'això, perquè com a entitat Caixa Popular se vol sentir integrada en el que és l'ecosistema econòmic, però també en l'ecosistema natural. Volem que tinga això un bon futur, que tinga un bon final i en el que Caixa Popular pugui participar acompanyant a les empreses en aquesta transformació. El transporte y la sostenibilidad son fundamentales y relevantes en nuestra sociedad. Hoy se ha manifestado aquí tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista empresarial, y las instituciones tienen que estar a la altura de estos retos en materia de sostenibilidad y en materia de transporte, porque las instituciones tienen las capacidades de transformar los territorios y las ciudades, y para ello las instituciones tienen que ser responsables, tienen que ser valientes, tienen que tener una mirada a largo plazo en la que se tomen las decisiones correctas hoy pensando en nuestro futuro. En las ciudades y en particular en las grandes ciudades tenemos un problema de contaminación, y ese problema de contaminación tiene que trabajarse desde el modelo de ciudad que queremos en nuestra ciudad. Tienen que trabajarse medidas de reducción del tráfico, de ampliación de los espacios peatonales, de fomento del transporte público. En la anterior etapa en la Consellería, como hemos comentado, se tomaron muchas decisiones en esa dirección, concretas. Por ejemplo, la tarjeta Suma, una tarjeta que por fin unificaba todos los modos de transporte en una única tarjeta y que permitía dar facilidades a los usuarios a la hora de desplazarse por todo el territorio del área metropolitana. El gran reto que tienen ahora las administraciones delante de ellas es hacer pedagogía con los vecinos y vecinas, explicar a los vecinos y vecinas que se hacen cambios en las ciudades porque lo que se quiere reducir es la contaminación.